Bueno, pues sin más, somos 25 personas, vamos a ir comenzando. En primer lugar, muchas gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Desearos que estéis todos bien y vuestros familiares estén bien en estos tiempos tan difíciles y bueno, aprovechando un poquito que estamos en casa, que tenemos tiempo para formarnos, para ver novedades del mercado, pues desde Arrow hemos lanzado esta iniciativa de mostrar el portfolio de nuestras soluciones de seguridad. Me llamo Daniel Suárez, soy preventa de Arrow dedicado a Fortinet. Especialmente, pues nosotros somos un grupo de 5 personas y nos dividimos un poco las tecnologías. Y en mi caso yo estoy especializado en la parte de FortiSIEM. Por lo que si alguna vez tenéis alguna duda, pues aquí os dejo mi contacto si necesitáis colaboración, documentación sobre esta tecnología, sobre cualquier otra de Fortinet, pues me contactéis. Vamos a empezar presentando lo que es FortiSIEM, ¿vale? Un poco de sus orígenes, sus funcionalidades, la arquitectura, cómo se puede montar, los diferentes tipos de licenciamientos. Vamos a hacer una introducción de esta tecnología, viendo un poco todos sus aspectos y qué es lo que nos diferencia del mercado de tecnología SIEM. Por lo que sin más vamos a comenzar. Primero, os quiero mostrar un poco la historia de FortiSIEM. Como sabéis, pues, y muchos productos de los grandes fabricantes, como pueden ser Fortinet, pues son adquisiciones de terceros. Esto no es un producto nuevo, viene de la parte de Protego Network, que fue comprado por Cisco en 2004. Más tarde se separó y formó una empresa llamada Celops. Esta empresa era un SIEM que ya se integraba con todos los productos Fortinet de manera nativa, por lo que Fortinet decidió comprarlo ante la explosión de este tipo de soluciones y la demanda de soluciones de SIEM del mercado, pues adquirió a Celops y presentó su producto FortiSIEM. Como os digo, lleva desde 2016 y la integración ya con todo este enramado de productos Fortinet que nosotros llamamos Security Fabric, basado en la interconexión de todos los dispositivos Forti, pues ya está perfectamente integrado y totalmente y funciona de manera nativa con todos nuestros productos. Vamos a empezar viendo los productos clave, para que entendáis que mucha gente tampoco todavía no lo sabe, qué es un SIEM, cuáles son sus principales funciones y qué es lo que aporta FortiSIEM de manera diferencial y única con respecto a la competencia. A nivel general, vamos a ver ciertos puntos que tiene que tener un SIEM de nueva generación y en concreto cuáles son los que tienen FortiSIEM, además de los que tiene que tener cualquiera. Por lo tanto, ¿qué es un SIEM? Un SIEM es un equipo que digamos que se conecta contra todos los dispositivos de seguridad de nuestra red, no solo los dispositivos de seguridad, sino también los dispositivos de red. Recibe de ellos todos sus logs, es decir, todo lo que nosotros queramos mandar a FortiSIEM mediante SIGLog lo vamos a recibir y lo vamos a parsear. También de manera nativa él se va a conectar vía SNMP a estos dispositivos a poder hacer consultas de su estado y va a poder hacer consultas de tipo NOC/SOC, es decir, de tipo de funcionamiento y de seguridad. Va a ser capaz de detectar amenazas mediante la recepción y el análisis de esos logs, es decir, pues si yo recibo una amenaza de que algún dispositivo sea conectado contra una IP categorizada como maliciosa, voy a poder detectar que ese equipo tiene un problema de seguridad. Esta herramienta también nos va a permitir tener un sistema de CMDB en el que vamos a poder tener un listado, digamos, un inventario de todos los dispositivos que tenemos en nuestra infraestructura. Vamos a poder, pues si tenemos tantos switches, firewalls, endpoints, cámaras, todo vamos a tenerlo clasificado en diferentes unidades de trabajo. Es una herramienta que también nos permite hacer una gestión de tickets, es decir, yo si detecto un posible problema de seguridad, si se me crea un incidente y una alerta, yo tengo la opción de que se me genere un ticket y poder hacerle seguimiento. Por lo tanto, es una herramienta de SOC, nos va a poder ayudar al personal que tenemos gestionando nuestra seguridad a tener un control de las incidencias que se van produciendo, hacerles un seguimiento, cerrarlo, reabrirlo, es decir, pues un sistema de ticketing tradicional. Al recibir los logs y al poder hacer consultas, vamos a poder generar multitud de reportes de estado de nuestra infraestructura, de tráfico, de seguridad, de parcheo de vulnerabilidades, etcétera.
Otra de sus características principales es que es una máquina fácil de escalar. Todos los SIEM tienen que ser unas herramientas fáciles de escalar, tanto hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque el crecimiento de nuestra red siempre está variando, no sabemos qué número de eventos vamos a tener que mandar en ciertas fases de nuestro negocio, por lo tanto tiene que ser fácil de escalar en cuanto a dimensionamiento de dispositivos y eventos que recibamos. Y también es multitenant, es una herramienta en la que se puede dividir en entornos virtuales. Y en esos entornos, pues tener nosotros la gestión de diferentes clientes. Es decir, nosotros podemos ofrecerlo como servicio, montarnos una infraestructura y ofrecerle al cliente, oye, yo te voy a dar servicio de SIEM, tú mándame los logs, que yo te voy a tener en control de tu seguridad, te voy a pasar informes del estado de tu red, del estado de cumplimiento de este tipo de normativas, seguridad, anchos de banda, etcétera. Es decir, vamos a poder ofrecerlo como servicio. Según Gartner, un SIEM tiene que tener estas funcionalidades. Pues hablamos de inteligencia frente a amenazas, monitoreo en tiempo real, monitorizar qué hace cada usuario y qué hace cada dispositivo, análisis de logs, pero en este caso, perdonad, nosotros ofrecemos más opciones de las que, según Gartner, tiene que tener un SIEM. Sobre todo, principalmente, y quiero centrarme, es analíticas de NOC y SOC. Somos una herramienta que no solo recibimos alerta de seguridad, sino que también somos capaces de monitorizar el estado de los dispositivos. Como os he comentado antes, mediante SNMP podemos conectarnos y en un momento dado, pues eso, saber qué CPU, cómo está la memoria RAM, el sistema operativo. Vamos a poder tener una base de datos de las configuraciones que tienen nuestros dispositivos y saber si se ha hecho un cambio, por ejemplo, son funcionalidades de tipo PAM, de qué ha hecho cada administrador, es decir, podemos hacer un rollback también de nuestras configuraciones, es decir, funcionalidades que añadimos, sobre todo una escalada rápida, arquitectura multitenant, todas estas funciones que veis aquí son exclusivas de FortiSIEM. ¿Qué más? Además, ¿en qué nos apoyamos? Pues que somos Fortinet. Fortinet somos una empresa de seguridad que aporta un valor de seguridad, de conocimientos, de bases de datos en cuanto a listas de reputación, dominios maliciosos, URLs que pueden ser, pues eso, de redes botnet, todo ese tipo de información que dispone Fortinet a su alcance mediante la detección que tiene de sus millones de dispositivos, ya sean firewall, FortiMail, FortiWeb, que todo generan esa inteligencia, FortiSIEM se nutre de ella. ¿Qué más cosas? Integraciones con partners de terceros. Bueno, como todo SIEM, tenemos que integrarnos con un montón de partners. Tenemos que ser capaces de comprender los logs que el equipo va a recibir de multitud de vendors diferentes y de multitud de tecnologías diferentes. Pues en ese sentido, al ser una empresa grande, tenemos conocimiento de muchos terceros y nos integramos de manera nativa con muchos terceros. Y todo esto, además, fortalecido por lo que os comentaba antes, por nuestro Security Fabric. Esto de Security Fabric es un mallado de dispositivos. Es decir, somos capaces de comunicarnos con todos los elementos que tengamos Fortinet de nuestra empresa y ser capaces de hacer integraciones rápidas, de hacer remediaciones, de compartir información entre unos y otros y esto es una capa que nos va a dar mucha visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestra red desde un único punto. Todo esto son las funcionalidades que tenemos. Yo creo que es un poco lo mismo que antes, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Nosotros, mediante esa recepción de logs y esa monitorización, vamos a tener todas estas características y no solo eso, lo bueno de tener una parte de NOC y una parte de SOC es que tenemos una correlación cruzada entre ellas. No solo correlamos los diferentes logs de seguridad que recibimos, es decir, por ejemplo, si somos capaces de decir, oye, ha habido un intento de fuerza bruta, de un usuario administrador se ha intentado conectar poniendo la credencial mal 10 veces. Pues eso es un evento de seguridad que vamos a recibir en la parte de SOC y de ahí vamos a poder generar una alarma. Pero si tenemos esta parte de NOC, vamos a ser capaces de detectar amenazas correlando esta información. Es decir, si yo del equipo que ha intentado recibir un ataque de denegación de servicio recibo la alerta de que la CPU o el número de SOCs del puerto se ha subido mucho, pues voy a poder detectar que se está intentando realizar un ataque de fuerza bruta al equipo, de que se está intentando tumbar por exceso de rendimiento. Es decir,
es muy importante tener una monitorización física de los equipos porque puede ser que el detonante de esa subida de CPU sea un posible ataque de denegación de servicio. Es un poco tener esta correlación entre ambos mundos nos aporta una capa extra de seguridad. Un poco por resumir todo lo anterior, que han sido, bueno, en fin, muchas características diferentes y quizá un poco demasiada información. Aquí vamos a tener un pequeño esquema de todo lo que es FortiSIEM y todo lo que nos aporta y su diferente estructura. Lo primero que tenemos, lo que os he comentado, una CMDB. Vamos a tener un listado de todos nuestros dispositivos clasificados automáticamente. Vamos a poder ver el estado de los mismos y hacer diferentes alertas y monitorizaciones. Todo ello basado aquí, como veis, en la inteligencia de FortiGuard, que es de donde vamos a obtener todas estas listas actualizadas de posibles amenazas, URLs y dominios. Todas las operaciones de networking las vamos a tener aquí centralizadas en esta parte de NOC y en la parte de SOC todas las operaciones de seguridad. Todo esto, como digo, mediante la recepción de syslogs y netflows, es decir, la parte vamos a recibir desde el origen de los dispositivos esta información, o nosotros también vamos a poder hacer un pool para traernos esta información desde fuera. Quiero decir un poco esto que lo he comentado, es el tema de la CMDB. Esto es bastante diferencial con respecto a los equipos de la competencia, ¿vale? No lo tienen el resto y es un valor añadido muy importante que tenemos en Fortinet. ¿Y qué es lo que aporta? Pues aquí veis un poco esta parte de CMDB que tenemos aquí en la máquina. Ahora vamos a ver bastantes pantallazos de la máquina para explicar un poco todas sus partes. Entonces, lo que nos vamos a encontrar en la parte de CMDB pues es un listado de dispositivos clasificados, como veis aquí a la izquierda. Esta clasificación se puede hacer de manera automática o de manera manual. Yo puedo hacer un descubrimiento de una red, ponerle 192.168.1.0, descúbreme lo que tienes aquí y mediante esa correlación decir, pues esta MAC pertenece a este fabricante o este hostname, esto es un firewall o este número de interfase, yo detecto que esto es un switch y se hace una clasificación automática. Luego siempre nosotros podemos moverlo y clasificarlo como nosotros queramos. ¿Qué información nos va a traer? Bueno, aquí veis el método, como os he comentado, mediante SNMP o el envío de logs. ¿Qué información vamos a obtener? Pues aquí abajo veis un poco la auditoría que podemos hacer. Pues el hostname, la IP que tiene, el número de interfaces, un monitor de las mismas. Podemos hacer auditorías de la configuración, es decir, como os comentaba, podemos ver qué plantillas tenemos para ese dispositivo, si alguien ha hecho un cambio, incluso veremos un poco más adelante un diff. Vale, ¿qué podemos ver de los equipos? Pues mirar el estado que tiene, sobre todo es eso, si está up. Un histórico también, porque puede ser que ahora mismo esté bien, pero por la noche se ha subido a un 90% la CPU y ese histórico, pues tenemos que tirar un poco de él para ver si se ha producido algún problema en horas anteriores. Rendimiento de hardware, rendimiento de las interfaces a nivel de red. Y tiene vulnerabilidades conocidas, es decir, todos estos eventos de seguridad también los vamos a poder ver aquí. Una parte muy importante son los business services. ¿Qué son business services? Son un conjunto de elementos que forman parte de una unidad de negocio. Es decir, yo tengo, por ejemplo, imaginaos, tengo una web de venta en la que tengo servidores HTTP frontales, servidores web frontales, tengo mis bases de datos por detrás, tengo los switches a los que van conectados estas máquinas físicamente, tengo el firewall que da acceso a este negocio, tengo mi balanceador, es decir, yo puedo agrupar diferentes elementos y decirle, oye, esto forma parte de venta. Y si se produce una alerta en cualquiera de los dispositivos de venta o un equipo está caído, a mí me va a decir que el servicio venta está caído y voy a poder tener, pues eso, una monitorización de este servicio en concreto. Porque para mí es una unidad de negocio y si se cae un elemento de esta cadena, pues tengo un problema con este negocio. ¿Qué más cosas? Lo que os comentaba antes. El tema del Configuration Manager. Aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos dos configuraciones. Estamos haciendo un diff para ver qué diferencias hay entre una y otra.
Y si veis aquí, pues ha habido un cambio, se han añadido estas líneas y podemos, bueno, pues incluso podemos hacer marcha atrás, descargarnos esta configuración y volvérsela a cargar al equipo. Visto esto, que lo hemos visto en primer lugar, porque para mí creo que es uno de los factores diferenciales importantes, luego vamos a ver pues características esenciales y normales del SIEM, sobre todo el primero en Dashboard. Esto es una máquina de monitorización, es una máquina en la que voy a hacer yo permitir crear paneles para mi SOC totalmente personalizables en los que yo voy a poder monitorizar lo que quiera en cada momento. Esto basado en los típicos widgets y eso, tenemos multidashboard, podemos generar tantos dashboards como queramos. Si veis aquí en esta parte de la izquierda, pues vamos a ver un security dashboard, pero podemos tener los que queramos. ¿Qué podemos ver? Pues oye, los puertos más utilizados, los países con mayor número de conexiones, las IPs que más veces han sido denegadas como destino dentro de mi compañía, qué países son los que más se conectan, en fin, porque esto lo conocéis de típicas visualizaciones de un NOC o de un SOC. Arquitectura flexible, como digo, podemos ver tablas, podemos personalizar estas tablas, decir qué tipo de información queremos ver de manera visual, totalmente personalizable. Luego veremos un pequeño vídeo en el que podremos ver esta información y cómo podemos hacer una remediación de un posible ataque. Analíticas en tiempo real. Esto ya es, nos estamos yendo a la parte más en crudo de ver los logs que recibe el equipo y de ver las alertas. Esto podemos hacerlo en tiempo real, es decir, ver en una tabla lo que estamos recibiendo o irnos en el histórico. Dependiendo de un poco de cómo sea nuestra arquitectura, podremos ver más o menos. Si tenemos más capacidad de almacenamiento de disco, pues podremos ir más hacia detrás en el tiempo. El equipo viene con, como veis, más de 2000 reports ya precargados, búsquedas que ya te van a hacer un filtrado de visualizaciones que ya tiene hechas, pero como os digo, la máquina es personalizable de principio a fin, es la base de cualquier SIEM. No quiere decir esto que sea muy complicado tampoco desplegarlo, es decir, jolín, pues si tengo que personalizar todo voy a tener un despliegue súper lento. No, porque como os digo, viene con mucho ya precargado, la máquina viene con integraciones con casi todos los fabricantes o te diría con de los más conocidos con todos, pero luego siempre se puede hacer pues eso, un desarrollo para cada tipo de aplicación o para cada tipo de producto. La parte de reporting, ¿qué tipo de reportes tenemos? Pues de tipo de seguridad, de disponibilidad, de rendimiento, de compliance, es decir, de cumplimiento de diferentes normativas, PCI, ITIL. Es un poco recordar lo que habíamos visto ya antes. La parte de Threat Intelligence, volvemos, es decir, nos apoyamos en Fortinet. Fortinet, ¿de dónde obtiene toda esa información de seguridad que él tiene? Pues de sus herramientas de Machine Learning, de Global Sensor, son todos los dispositivos Fortinet que tiene desplegados a lo largo del mundo, que son más de 4 millones, que están constantemente analizando y mandando esa información. Búsquedas en páginas web, intercambio con terceros de esta inteligencia. El factor humano también, tiene más de 200 personas dedicadas al análisis de nuevas amenazas. En fin, todo este tipo de inteligencia, el equipo se puede nutrir de ella. ¿Y qué es lo que va a obtener? Pues indicadores de compromiso. ¿Cuáles son estos tipos de indicadores? Pues son dominios, son IPs, firmas de virus conocidas, redes botnet. Importante también, porque es una de las funcionalidades que tienen y que deben tener los SIEM, es esa integración con escáneres de vulnerabilidad de terceros. La integración que tiene principal es con FortiClient, ¿vale? FortiClient sabéis que es nuestra herramienta de endpoint. Es este agente que tenemos para un control de los dispositivos y también es nuestro cliente VPN. Así que por eso, esa información de vulnerabilidades que puede extraer FortiClient, pues se va a recibir desde FortiSIEM para el tema de todo tipo de reportes y de compliance. Pero bueno, que también nos integramos con Tenable, con Nessus, con Rapid7 y los más conocidos.
Vale, ya nos vamos a la parte de correlación, lo que habíamos visto hablando, que es un SIEM, un correlador de eventos. ¿Qué es la correlación? Pues es recibir logs de todos los dispositivos de mi red, de todos los elementos, y sobre esos logs lo primero que tenemos que hacer es normalizarlos, es decir, convertirlos a un formato que nosotros conozcamos y una vez que los tenemos en ese formato que nosotros conozcamos, aplicar una inteligencia sobre ellos. Aplicar unas reglas que me van a determinar que está habiendo un problema de seguridad, un problema de rendimiento, un problema de cambios, un problema de disponibilidad, lo que sea, es basándonos en pequeñas gotitas de información que vamos a obtener de los diferentes elementos. Yo puedo, a partir de, por ejemplo, si alguien ha saltado de un equipo a otro, pues voy a recibir los logs de los dos equipos y voy a hacer esa inteligencia. También tenemos un análisis basado en comportamiento. Basado en comportamiento que puede ser de los usuarios o de los dispositivos. Un análisis basado en comportamiento, esto que llamamos WEBA, User Identity Behavior Analysis, ¿en qué se basa? Pues en analizar qué es normal y qué no es normal. Por ejemplo, esto es un ejemplo bastante simple, pero creo que nos ayuda un poco a todos a entenderlo. ¿Qué es lo que hace un usuario regular cuando se conecta en su máquina? Pues lo que él te dice es que de lunes a viernes esta persona trabaja de 8 a 6 de la tarde. Lo que puede generar una alerta pues, es que de repente el usuario se conecte un domingo a las 8 de la tarde. Esto puede hacer generarnos, bueno, podemos hacer que genere una alerta o no, como os digo, es personalizable. Pero bueno, que entendáis en qué se basa este Machine Learning y este análisis de comportamiento de una manera muy simple. Como decía antes, este análisis se puede hacer sobre usuarios o sobre máquinas. Basándonos en todas estas reglas que decía antes que nos pueden generar alertas de seguridad, nosotros podemos hacer, si se genera una alerta, podemos hacer una remediación automática. Es decir, vamos a intentar solucionar ese problema. Como os digo, si se detecta que un usuario ha accedido a una URL que yo, en mi base de datos de seguridad de Fortinet, detecto que es una URL de un command and control de un posible troyano, pues lo que voy a poder hacer si tengo conexión contra este dispositivo va a ser decirle, por ejemplo, al firewall, que es lo que vamos a ver más adelante en una slide de remediación, vais a poder ver cómo puedo bloquear esa IP. Estas son las más importantes. Esto que veis aquí a la izquierda son las que tenemos con dispositivos Fortinet. Por ejemplo, podemos añadir una IP al FortiADC, que es, por ejemplo, montar si vemos que un sistema se ha sobrecargado, pues podemos decir al balanceador, oye, mira, méteme este nodo más porque veo que esta máquina ha subido de rendimiento, voy a ponerle una máquina de apoyo a este balanceo y poder quitarle trabajo a la principal. Porque digo, veis aquí, eso, bloquear emails en FortiMail, bloquear IPs en FortiOS, bloquear IPs en FortiWeb, pasar a cuarentena en FortiClient. Estos son con los equipos Fortinet, pero si veis aquí, pues también tenemos integraciones de manera nativa con terceros. Equipos, pues eso, podemos bloquear dominios en Infoblox, que es una herramienta de IPAM, reiniciar servidores, es decir, bloquear IPs en Firewall Cisco, por ejemplo. Un montón de acciones de remediación. Vamos a ver ahora, de manera muy rápida y sencilla, cómo funciona esta remediación. Bueno, cómo funciona la monitorización y cómo funciona la remediación. Esto es muy simple, ¿vale? Es un vídeo que tenemos aquí. Aquí tenemos al usuario, que puede ser un administrador, con sus diferentes paneles, ¿vale? Estamos en el panel de incidentes, que puede ser de alerta. Lo que tiene aquí creado él es un dashboard. Y está viendo, pues mira, se va a meter al grupo intranet.fortilabs.org, que lo componen varias máquinas. ¿Vale? Veis un poco la lista de incidentes, tiene aquí un problema con una base de datos y lo que podemos hacer es, mira, pues vamos a hacer a esta máquina, que esta máquina es 10.10.50.13. Es un servidor Windows y lo que puedo hacer directamente a partir de la alerta es, pues voy a saltar a esta máquina a ver cómo está, a ver si esta alerta me ha generado algún problema. Bueno, pues está viendo aquí que más o menos el rendimiento es normal. Como veis, puede ver un poco en tiempo qué es lo que ha ocurrido.
Vemos un uso más o menos normal. Esto es simplemente para que veáis cómo súper rápido podemos acceder a todo este tipo de información del servidor. Estos son los incidentes que ha recibido. Si veis aquí abajo, ahora va a autoexpandir y va a decir, vale, aquí tengo este incidente, ¿por qué se me ha generado este incidente? Pues porque se han recibido diferentes eventos. ¿Qué eventos se han recibido? Veis que pincha aquí en la parte de eventos y los logs en crudo, por así decirlo, que ha recibido son estos dos. Ha recibido estos dos logs de un problema con la base de datos SQL. Simplemente. Ahora, mira, si veis aquí, baja otro y ve este, ¿vale? Es un posible exploit que ha detectado el IPS. Ve que aquí es una IP de China que está intentando atacar y que se ha detectado a través de un FortiGate. Mira, aquí está generando el filtro. ¿Vale? Esto es un problema que ha detectado un FortiGate, en este caso FGVM04 ha detectado que su IPS signature, veis aquí el tipo de evento, aquí debajo el evento, que ha generado un problema con el IPS. Vale, esperad un segundo porque creo que estaba explicando y no lo habéis visto. A ver. Vale, aquí en acciones, importante. Vale, pincha, aquí arriba le da acción y lo que va a hacer es remediarlo. Aquí tenéis una acción, bueno, todas estas son las acciones que podemos generar con los eventos, pero vamos a intentar remediarlo. Vale, vamos a decirle que en el dispositivo FortiGate, ¿vale? El que ha detectado el problema, el VM, vale, lo busca aquí en la lista de dispositivos. Y ve la acción. Sofía es el nodo de SIEM que va a realizar esta remediación. Bueno, lo que le va a decir es, vale, Fortinet OS, block IP mediante la FortiOS API, ¿vale? Mediante una API se va a conectar al equipo y le va a decir, oye, esta IP de China que me está intentando atacar una vulnerabilidad, porque mi IPS, el IPS del Forti lo ha detectado, bloquéamela. Si veis aquí en Quarantine Monitor no tiene ninguna. Bueno, pues va a correr la remediación. Vale. Y aquí veis que la IP ahora está baneada en el FortiGate, es decir, esta IP, si entrase o saliese del firewall, pues sería bloqueado ese paquete. Importante, esto lo que ha hecho ha sido de manera manual, pero nosotros podemos decirle a cada regla la acción que nosotros queramos, como os digo, es personalizable. Si yo hago la regla que tengo para High Severity Inbound Permit IPS, que es el incidente que se me ha levantado, le digo que su acción por defecto sea bloquear la IP, pues si él puede y tiene conexión contra este equipo y tiene esa acción para hacerlo, va a ir y lo va a hacer de manera automática. Por lo tanto, como veis, un SIEM pues puede ser una herramienta muy útil, pero tiene que tener bastante trabajo detrás, una persona encargada que revise las alertas, que tenga conocimientos avanzados de seguridad y de la infraestructura de cada cliente para poder explotarla lo máximo posible. Y esto es volver un poco a lo que os decía antes. Es una herramienta totalmente personalizable. Es decir, viene con muchas reglas, viene con muchos reportes, pero te permite, como no puede ser de otra manera, adaptarla perfectamente a las necesidades de tu empresa. Porque tú puede que tengas desarrollos propios, pues que tengas pues, alguna tecnología que no sea de las más conocidas del mercado y tú quieras integrarla dentro del SIEM. Pues por supuesto que se puede hacer. De manera nativa, pues nos integramos con más de 65 fabricantes, más de 100 tipos diferentes de dispositivos y más de 250 parsers integrados. ¿Qué es lo que es un parser? Pues es una traducción, lo que os comentaba, una traducción del log de un tercero que puede tener un formato X, es decir, lo que vemos aquí un poquito. Bueno, espera, lo vamos a ver más adelante mejor, cómo hace ese parseo. Esto simplemente para que veáis eso, la integración que tenemos, cómo nos integramos, es decir, conocemos Syslog, SNMP, XML. Los monitores que podemos crear son de tipo WMI, WinX, SNMP, JSON, JMX.
Y las reglas que tenemos también son totalmente personalizadas, tanto los thresholds como las acciones. Los thresholds me refiero a que si yo puedo si para mí 3 intentos de login por un administrador son válidos, pues ok, pero 5 ya no, pues yo le pongo el threshold para que me salte la alarma en 5 intentos. Son este tipo de parámetros los que yo puedo modificar. Arquitectura, pues es un poco para que veáis los flujos. Nosotros tenemos aquí, este sería FortiCM, va a recibir los logs de todos los elementos de la red, que veis aquí, tanto routers, switches, servidores, puntos finales, colectores de logs de terceros y de manera activa, mediante pool de datos, pues él va a colectar de estos servidores más información. Veremos luego que tienes opción de instalar un agente en los servidores Windows y Linux. ¿Qué tipo de mensajes conocemos? Pues syslog, puerto UDP, 514, SNMP traps y también comprende estos protocolos de flujo de datos como puede ser NetFlow. NetFlow lo que nos va a dar es información única y exclusivamente de networking, es decir, IP de origen, IP destino, MAC origen, MAC destino, interfaz, este tipo de información que va a recibir de flujos de red. ¿Cómo funciona? Bueno, pues mediante la recepción de logs, ¿qué es lo que recibe? Pues recibimos un log en crudo, un log raw, que es lo que nosotros entendemos como raw. Y es pues una línea de texto que contiene información. Para comprender esta información necesitamos clasificarla, necesitamos decirle, oye, bueno, que aquí llaman normalizarla, es parsearla. Oye, de aquí a aquí, es decir, de mayo 6 a 48, este campo, esto es timestamp. De aquí a aquí, es decir, HTTP a interrogación, es la URL. Pues vale, pues la URL. Y con esto vamos a hacerlo con todos los logs que recibamos de nuestros dispositivos. Estos datos son lo que se llama normalizar y estos datos se irán indexando en la base de datos de FortiSIEM. Vamos a ver un poco ahora mediante esta slide la arquitectura que tenemos a nivel de tanto físico como virtual. Aquí te habla Virtual Players, pero yo os voy a hablar un poco de los dos. Lo que necesitamos para montar FortiSIEM única y exclusivamente, si queremos hacer un despliegue pequeñito, es una máquina supervisora, es la super. Nosotros mediante física o virtual, pues con un supervisor ya vamos a poder funcionar. Es decir, el equipo ya va a poder recibir los logs, los va a parsear, los va a normalizar. La supervisora va a ser la que te entregue ese panel de gestión y de administración, va a ser la que te haga los reportes y va a ser la que tenga conectada a él, que esto sí que tenéis que aportarlo, tenéis que aportar, en este caso el cliente, es la base de datos, ya sea NFS o el Elasticsearch. ¿Qué más cosas? Si se nos va, es decir, si el número de los que recibimos es superior a 5.000, pues lo que nos vamos a tener que apoyar es en un worker para que nos descargue de ese trabajo esa supervisora. Estos workers pueden ser físicos o virtuales y en ningún caso, en cuanto a máquinas virtuales, tiene un coste. Tú lo veremos un poco en la licencia más adelante. Cuando contratas máquinas virtuales, solo pagas por EPS, que son los eventos, y por dispositivos que recibimos. No pagamos máquina física. Cuando necesitamos montar algo con máquina física, pues sí se paga el hierro. Y se pagan además las licencias. O sea, tiene el coste de tener el dispositivo físico. ¿Qué más elementos podemos tener? Aparte del super y estos workers que van a distribuir el trabajo de la supervisora, pues vamos a tener colectores. Un colector es el encargado de recibir los logs de los diferentes dispositivos y pasárselos a la supervisora. ¿Para qué es necesario esto? Pues, por ejemplo, si tenemos una oficina distribuida, si tenemos varias sedes, tendremos que montar un colector en cada sede que sea el encargado de conectarse contra nuestro data center, que es donde estará la supervisora, y de mandarle los logs de los diferentes dispositivos, ¿vale? Mediante un protocolo cifrado, un túnel cifrado, lo vemos luego en una arquitectura un poquito más detallada, le mandará esa información a la supervisora. Pero quiero que os quedéis un poco con esa idea. Podemos trabajar solo con una supervisora. Si esa supervisora se queda pequeña en cuanto a rendimiento, puede apoyarse de los workers que queramos, tantos como queramos, es totalmente escalable. Y si tenemos sedes remotas o tenemos agentes, que esto también es una limitación, si tenemos agentes Windows en los diferentes endpoints o servidores, también necesitamos un conector para que se comunique contra ellos. No se comunican directamente con la supervisora para mandar los logs. Sí para la gestión, pero no para el envío de logs. Como os digo, es un poco complicado. Si queda alguna duda, siempre me voy a quedarme para cualquier pregunta. Si tenéis luego alguna después podéis hacerla y yo responderé.
Vale. Tema de lo que os he comentado, este equipito que veis aquí, el tema de colectores. Esto es necesario, eso cuando tenemos redes remotas y cuando tenemos agentes que es necesario que le envíen estos hilos. Como veis, levanta un túnel TLS y mediante el cual le manda los datos a la supervisora. Una cosita más que nos falta por ver es el tema de los agentes Windows y Linux para las diferentes máquinas. Esto es opcional, pero es totalmente recomendable, ¿vale? Si tenemos máquinas Windows y Linux, es 100% recomendable ponerlo porque el nivel de visibilidad que nos va a dar sobre estas máquinas, que muchas veces son críticas, ¿vale? Porque pueden ser pues, es un servidor Windows en el que nosotros tengamos nuestro controladora de dominio, por ejemplo, nuestros DNS o cualquier base de datos. Tiene que ser, para que sea protegida y bien monitorizada por FortiSIEM, es necesaria la instalación de agente. Este agente va a ser gestionado por la supervisora, pero se va a comunicar para el envío de los contra los colectores. Aquí veis un poco lo que os comentaba antes. Para esta administración y esta gestión de los agentes se comunicará directamente, pero si tenemos que mandar los logs, los mandaremos a los colectores. Si tenemos workers, se mandarán a workers, pero si no, directamente los colectores se comunican contra la supervisora. También el tema de los colectores es importante si necesitamos hacer una arquitectura multitenant. Os he comentado que podemos montar colectores en diferentes sedes, pero si tenemos que integrar también diferentes clientes, pues nosotros en su sede le montaremos un colector y en nuestra sede principal recibiremos los logs de ese colector de cada cliente. Y un poco para que veáis en esta tablita qué es lo que nos ofrece el tener o no tenerlo. Si no tenemos agente, pues vamos a poder ver características de rendimiento, descubrir ese dispositivo y colectar algunos logs, pero realmente la información y esa parte de seguridad la vamos a obtener cuando instalemos el agente. Vamos a poder, chequear la integridad de ficheros, el tema de DNS, de HCPs, ver qué aplicaciones tiene instaladas, qué es lo que está haciendo cada aplicación, todo este tipo de UEBA, de esta información tan a bajo nivel de qué es lo que está haciendo la máquina por detrás, es decir, si hay un PowerShell, si se ha lanzado algún comando mediante CLI, todo esto lo vamos a ver mediante el agente. Si no, nos vamos a quedar muy limitados para monitorizar estas máquinas. Esto es simplemente para que tengáis la información. Es un poco, esta presentación os la vamos a hacer llegar, entonces un poco para que tengáis esta base de datos donde acceder si algún día queréis saber si la máquina es compatible con el agente. Pero bueno, como veis, a partir de Windows 7 pues es compatible con todas. Y a nivel de Linux, pues las que veis aquí, CentOS, Red Hat, Ubuntu. Tema de licenciamiento. Es importante también que tengáis en cuenta, pues decir, como os he comentado antes, esto se licencia por eventos recibidos y número de dispositivos. Quiere decir, si yo contrato 5.000 eventos por segundo, hacernos una idea, y en un momento recibo 6.000, ¿la máquina va a descartar estos eventos? Pues no. Tiene un sistema de garantizar, de entrega y garantía. Es decir, si en un momento recibe 3.000 y al siguiente recibe 6.000, pues esos que no ha recibido antes se los va a guardar y los va a reservar para eventos futuros. Es decir, más o menos que sea una media de los logs que se reciben al día, lo que tenéis que dimensionar. Y también importante siempre podemos quedarnos cortos con estos dimensionamientos. Por eso es importante que se filtre muy bien cuáles son los tipos de logs que queremos mandar a FortiSIEM. Es decir, aunque nosotros tenemos un firewall, si activamos en todas las políticas el envío de log de todo, es posible que lo que estamos haciendo es mandar información de más a este SIEM y esto tiene un coste. Entonces hay que afinar mucho qué tipo de información queremos mandar. Pues vamos a centrarnos solo en la de seguridad, que afecte a las máquinas más críticas, que sea de un nivel de log, pues a lo mejor de tipo critical, uno de tipo warning, es decir, hay que filtrar un poco siempre en origen el envío de estos logs, pues oye, para tener un poco más ajustado a nivel de costes la máquina.
Y por último, y lo como veníamos comentando, también os dejo esto para que sepáis cómo funciona el licenciamiento, porque no es sencillo y tenemos varias opciones. Lo primero que sepáis es decir, tenemos máquina física y virtual. Os he comentado, las máquinas virtuales no se pagan, da igual el número de máquinas que montéis, que lo que vais a pagar es el número de dispositivos y el número de eventos por segundo, lo que veis aquí como EPS. ¿Qué tipo de licenciamiento tenemos? Perpetua o de suscripción. Mi recomendación como preventa es que lo hagáis siempre, intentéis ir por la parte de suscripción, porque siempre va a ser mucho más escalable. Si yo calculo que voy a tener 10.000 EPS y resulta que el año siguiente, oye, pues no he tenido tanto o he afinado mi arquitectura, ahora quiero 8.000, pues voy a contratar 8.000 y me voy a ahorrar un dinero. O al revés, o al año que viene crezco y quiero pagar solo por el año que viene por X, que voy a tener más eventos o quiero tener un control más exhaustivo de mi red, quiero pagar un poco más, pues pago un poco más. Si lo hacemos perpetua, pues esto ya estamos pagando la licencia para siempre, que siempre se va a poder aumentar, es decir, si yo tengo 5.000 perpetuas, puedo comprar otros 5.000 perpetuas, eso no hay problema, pero bueno. En mi caso, en este tipo de arquitecturas tan escalables, siempre es recomendable que sea el modelo de suscripción. Y luego, ¿cómo contamos los dispositivos? Pues son importantes saber el número de dispositivos, que son las IPs de origen que el equipo va a recibir, de los diferentes logs que va a recibir desde las IPs de origen, los eventos por segundo. Se paga el soporte, como en cualquier otra tecnología de Fortinet, siempre tiene que ir un FortiCare asociado. Y luego tenemos los add-on, que son los servicios asociados, servicios añadibles, ¿vale? Entonces son el sistema el servicio de IoC, lo que os comentaba antes de estas listas de seguridad. Los agentes se tienen que pagar también aparte en paquetes de 25. Y bueno, luego si queréis, también se ofrecen servicios profesionales y clases de un poco unos cursos de iniciación para ayudaros en el manejo de la herramienta por parte de nuestros partners. Y con esto creo que ya hemos terminado. A ver, voy a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, alguien dice que se ha cortado el sonido, espero que no. Y que me hayáis podido escuchar. Si os digo, si os quedan preguntas, bueno, mirad, voy a volver al principio, ¿vale? Aquí os voy a dejar mi correo. Podéis mandarme cualquier información si necesitáis temas comerciales, temas preventa, ejemplos de ofertas. Es difícil, ¿vale? Literalmente montar una oferta porque es difícil calcular muchas veces en los proyectos cuántos eventos vamos a recibir. Nosotros os podemos ayudar, tenemos herramientas que nos ayudan a saber este cálculo, decir, bueno, pues si es un servidor Windows, si es Linux, si es un DNS, basándonos un poco en qué tipo de dispositivo y lo grande que es, vamos a poder ayudaros a hacer esos cálculos de dimensionamiento. Pues eso, igual, en cualquier tipo de información, si algún día necesitáis presentar el producto a algún cliente, podéis contar conmigo y por mi parte, nada más. Dar las gracias a todos, deciros que esta presentación, el vídeo y lo que es la PPT va a ser subida a una plataforma que estamos lanzando desde Arrow que se llama Divergente. Es una plataforma que pretende aglutinar a todos los preventas de la comunidad de seguridad y networking de Arrow y conectar con vosotros, aportaros información, crear foros, poder ayudarnos entre nosotros, que nos mandéis consultas, que nos pidáis cualquier tipo de soporte, pues todo va a ser desde esta plataforma Divergente, que también es un evento que se hizo este año a principios de marzo, un poquito antes de que nos encerraran. Y esperemos que poder hacerlo el año que viene, porque la verdad que fue un éxito, nos sirvió a todos para conocernos muchas veces de diferentes partners. No nos habíamos puesto las caras y la verdad que fue un evento bastante bueno. Os invitamos a que si el año que viene se hace, os apuntéis y nada, mucho más, nada más. Por mi parte, agradeceros la asistencia.